Finalmente, después de aquella primer intento de 2018, fue aprobada en este 2020. Vamos a hablar con Alejandra Domínguez, magíster en Ciencias Sociales e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Alejandra, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, Alejandra. Bueno, un día muy especial, ¿no? Contanos las primeras sensaciones después de la aprobación en el Senado de la Nación. Bueno, todavía perduran muchas emociones en nuestros cuerpos y corazones. La verdad que fue una jornada histórica, como vos mencionabas, el inicio de la vacuna en el mismo año en que se inicia la pandemia, comenzamos a vacunarnos en todo el país. Eso a nosotros nos llena también de alegría y porque nos abre posibilidades de mejores vidas en este año tan complejo y tan difícil, y fue este mismo año el que logramos la ley. Como bien decías, en el 2018 el proyecto había tenido media sanción en diputados, pero no pasamos la sanción de senadores. Igualmente siempre decimos que ganamos mucho más que media sanción en ese momento, porque habíamos logrado avanzar en una discusión histórica sobre la educación sexual integral, los métodos anticonceptivos y el acceso al aborto legal. Así como también las múltiples situaciones de discriminación, violencia y desigualdades en las que nos encontramos las mujeres y las personas con capacidad de gestar respecto de otros, respecto de los varones en particular. Y ayer, en este último mes, después de la presentación del proyecto del Ejecutivo, ya el proyecto de la campaña estaba presentado los primeros días de marzo, entró finalmente en discusión y en debate parlamentario. La pandemia demoró ese debate tan esperado, y además porque tenía el compromiso del Poder Ejecutivo. Y bueno, hemos asistido en este último mes a revivir muchas discusiones, debates y argumentos que permitieron finalmente ayer que sea ley este proyecto, y que bueno, ahora se encuentra en la etapa de promulgación para que se empiece a efectivizar en cada uno de los hospitales de todo el país, haciendo de esta manera un país un poquito más justo con la vida de las mujeres, ¿no? El proyecto de alguna manera sintetiza una lucha de 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto. Cumplió 15 años el 14 de abril, que fue el día que nos reunimos acá en Córdoba, distintas organizaciones de todo el país, para dar origen, nacimiento a la campaña, aunque la campaña ya venía en un proceso de gestación, como son todos estos procesos sociales, venía armándose muchos años antes. Así que bueno, hoy es un día, una jornada histórica, de mucho reconocimiento a muchas mujeres que abrieron el camino y que sostuvieron esa lucha, y bueno, y que los senadores y diputados pudieron comprender la importancia de la sanción de esta ley. Alejandra, para la gente, porque por ahí el debate se terminó reduciendo públicamente aborto sí, aborto no, ahora con la ley aprobada, si podés sintetizarnos 3 o 4 puntos centrales de la cuestión práctica a partir de la aprobación de la ley. A partir de ahora, ¿qué? A partir de ahora, las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo pueden solicitarlo en los distintos hospitales y centros de salud. Una vez que la ley sea promulgada, eso va a llevar unos días, hay que ver cómo se da ese proceso en cada una de las provincias. Claro. Y cualquier persona que quiere interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas de gestación podrá solicitarlo en el hospital o en un centro de salud. Alejandra, ¿también en clínicas? Porque Sí, tiene que estar cubierto, en clínicas, ¿no? sí, tal cual. También en clínicas no están cubiertos por las obras sociales y el sistema privado. En el caso de que el embarazo sea producto de una violación o que tenga una afectación a la salud integral, es decir, recuperando las causales
que ya están planteadas en el Código Penal, el proceso de interrupción del embarazo puede ser posterior a las 14 semanas. Ujú. O sea, la cuestión de después de las 14 semanas se mantiene la cuestión de causales. Claro. Antes de las 14 semanas, o sea, hasta la semana 14, es con el la simple voluntad de la mujer, por supuesto, digamos, contando con la información necesaria que se requiere en estos casos. Otra cuestión importante es que también van a poder acceder a la interrupción legal del embarazo las niñas menores de 13 años. Se parte de los embarazos de las niñas menores de 13 años son producto de violación en general, en su gran mayoría, y las niñas entre 13 y 16 años, niñas y adolescentes, 13 y 18, sí, 13 y 16 años, Ujú. también lo pueden hacer con el simple consentimiento. Una cuestión que también introduce que el acceso va a ser en el hospital, el hospital debe proveer la información, y también el misoprostol, el medicamento que se está utilizando para la interrupción del embarazo, o el AMEU, que es una intervención sencilla que bueno que se está realizando en casi todos los hospitales, aunque bueno hay que trabajar todavía en capacitaciones y en información. Una Alejandra, cuestión también importante, sí. último, tiene que ver con que post-aborto hay que, bueno, las personas que realicen el aborto luego se tienen que ir, digamos, del sistema de salud con los métodos anticonceptivos. Cabe Ujú. aclarar que mucho de este proceso se venía haciendo en algunos hospitales, porque como hemos escuchado en todos estos días, desde 1921 el aborto es legal en Argentina en las dos, bajo dos causales, causal salud y causal violación, y eso la campaña ha venido trabajando en estos 15 años para que los hospitales y centros de salud, las personas que lo soliciten y que estaban bajo estas causales pudieran recurrir a la interrupción. Ujú. Esto es importante destacarlo porque hay una importante red de profesionales por el derecho a decidir que ya vienen haciendo estos asesoramientos, estas consejerías que han permitido a mujeres que han sido violadas o que ha corrido riesgo su salud, entendida la salud, la salud integral, han podido acceder a la interrupción del embarazo. ¿Qué pasa, Alejandra, con un aspecto que se discutió mucho y que es la cuestión de la objeción de conciencia? Aquellos médicos o Sí. aquellas Uh-huh. instituciones que por ahí se nieguen. ¿Pueden hacerlo, no pueden hacerlo? ¿Cómo quedó finalmente la letra de la ley? Bueno, la letra de la ley hay que leerla todavía, Claro. porque ayer algún senador hizo ahí algunas aclaraciones respecto de cómo se iba a reglamentar algunos artículos, que han sido artículos como fuertemente discutidos, y entre ellos es el de objeción de conciencia. Las personas, los profesionales de la salud, que por sus creencias y convicciones personales decidan no realizarlo, pueden objetar conciencia. Habrá que ver cómo se reglamenta este aspecto. En algunos lugares, en algunos países, existe un listado de objetores de conciencia, tanto en aspectos públicos como en privado, porque muchas veces objetan conciencia en el el sector público, pero no así en el privado, porque eso tiene que ver con otros recursos. Entonces, Ujú. bueno, habrá que ver cómo esa parte, cómo queda finalmente reglamentada. Lo que sí, parte de la discusión que se dio, no podrán objetar conciencia todos los profesionales de una institución si la persona corre riesgo de vida o corre riesgo de salud, tiene que ser atendida.
Y en el caso de no ser atendida, o sea, si todos los profesionales son objetores de conciencia, deben garantizar la derivación, y en el caso de que son privados, los costos van a cargo del privado, o sea, del sanatorio, del hospital, de la Claro. clínica, que objete conciencia debe garantizar en un tiempo perentorio el traslado a un centro que realice la intervención. Entonces ahí hay que ver cómo se va a ir implementando efectivamente esto, atendiendo que en algunas localidades el hospital más cercano está a muchos kilómetros, Claro. de un hospital de otro. Pero bueno, esas ya son cuestiones que tendremos que estudiar y bueno, y analizar, y el Ministerio de Salud seguramente irá aclarando y nos iremos aclarando. Pero bueno, hemos, si bien la campaña no acordaba con este artículo de la objeción de conciencia, es una de las pocas diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y el proyecto de la campaña, es lo que queda allí plasmado, y que será necesario bueno, ir aclarándonos en este transcurrir. Alejandra, muchísimas gracias por este contacto. ¿Hola? Con mensaje directo. Hola, hola. Sí, muchísimas gracias, ¿Hola? Alejandra. Alejandra Domínguez, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que relataba, ¿no?, los 15 años de trabajo y de impulsar esto que finalmente fue convertido en ley hoy a la madrugada. Ahora quedan muchos aspectos por aclarar, como detallaba Alejandra, en la reglamentación, una instancia en la que participa el Ejecutivo y que también va a tener aspectos relevantes para determinar el cómo, el procedimiento a partir de ahora, tanto en las instituciones públicas como privadas.